En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 1 de agosto de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y María Magdalena Morales, conductores de Revelando de el día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar el programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos también dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco Muñoz Pinto, muy buenas tardes en este primer día de agosto, primer programa del mes, y en un día en que continuamos con buen tiempo. ¿Mm? Hola Mario, hola Enzo, auditores, muy buenas tardes. Radio Portales, muchas gracias como siempre por permitirnos estar aquí presentes. Oye, sí, muy bueno el buen tiempo. Desgraciadamente, como siempre ocurre, hay personas afectadas, sobre todo en la zona centro-sur. Nuestro apoyo, nuestra expresión de apoyo y de comprensión a lo que están pasando. Al igual también, desgraciadamente, hay otras tragedias. El caso del accidente en la mina del Teniente también, nuestro apoyo a los familiares de las personas fallecidas. Pero indudablemente que el agua que ha caído nos viene bien. Le viene bien a la agricultura, le viene bien a la acumulación de aguas de nieve en la cordillera. eh, y es un buen, ¿cómo se llama? Es una buena noticia en general para los chilenos. Así es, así es. Perdón, voy a aclarar, ¿ah? Para los chilenos de la zona central, uno tiende como que a hablar, a referirse a autorreferente, porque para el norte va a seguir seco y el sur lleva lloviendo bastante, así que estamos hablando principalmente de la zona central. Claro. Ah, sí, bueno, hablamos de el norte, del norte chico, digamos, claro, efectivamente. Claro. Porque el norte grande ellos están acostumbrados a vivir sin agua. Pero efectivamente, el norte chico lo ha sufrido desde hace muchos años. Pero bueno, la vida continúa y lo importante es que aquí los embalses que acumulan un poco de agua y la cordillera también, porque acumula nieve. Bueno, ya Francisco, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Ya.
Bueno, un paréntesis, ¿ah? La nieve, la cordillera, es el embalse el embalse natural más grande que tenemos yo creo que debe ser de los embalses más grandes del mundo y que nos va dosificando de a poco, nos va entrando el agua durante el año de a poco. Bien, vamos a la efeméride. 27 de julio de 1569. 1569. Recién habían llegado los españoles a nuestro territorio. Es publicada en Madrid la primera parte de la Araucana, poema épico escrito por el soldado y poeta español Alonso de Ercilla y Zúñiga, una de las grandes figuras del llamado siglo de oro de las letras españolas, que le relata la primera fase de la conquista de Chile, particularmente la guerra de Arauco, en la que se ven enfrentados españoles y araucanos. Contiene los capítulos primero al 15, la segunda parte, canto 16 al 29. Aparecerán en 1578 con la primera parte corregida. De igual forma, la tercera, canto 30 al 35, es publicada en 1589, incorporando las dos primeras corregidas. Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y valerosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. La verdad es que es bonita. A todo esto, esta estrofa que acabo de leer es del libro primero, pero es como la quinta, sexta estrofa, ¿eh? No es la primera estrofa, pero es la que, ¿cómo se llama? La que está a fuego o en roca en muchas capitales. En Montevideo hay una piedra grande ahí que tiene esculpida esta estrofa. Y que nosotros desde chicos aprendimos a recitar de memoria, oh, Francisco, sí, eso nos enseñaban en el colegio nosotros. Es Pero verdad, así es. 28 de julio de 1786. 200 años, avanzamos unos 200 años. Nace en Santiago José Ignacio Centeno, ministro de O'Higgins, que colaboró arduamente en organizar la Marina y el Ejército republicanos. Hijo de Antonio Centeno Bustamante y Victoria del Pozo, y es quien figura entre los firmantes del Reglamento Constitucional de 1812. Durante la Reconquista, en Mendoza fue nombrado el 13 de enero de 1816 secretario del Ejército de los Andes. Entre el 16 de febrero de 1817 y el 13 de octubre de 1821, ocupó el Ministerio de Guerra y Marina, y también desempeñó las funciones de gobernador de Valparaíso entre 1821 y 1825. Integró en abril de 1817, con el auditor de guerra Bernardo Vera y con Manuel de Salas, la comisión encargada de formar la Biblioteca Nacional, proyecto materializado con 10.000 pesos que el Cabildo de Santiago había destinado al traslado de San Martín a Buenos Aires, y que San Martín, se dio con este propósito de crear la Biblioteca Nacional. Yo estuve embarcado en el destructor Centeno y también estuve en el destructor Portales. La Armada con estos dos destructores, Portales y Centeno, recuerda a dos grandes ministros de el inicio de los albores de nuestra patria. De hecho, eran el ministro Portales y el ministro Centeno los nombres de los buques. 28 de julio de 1836. Se dicta la ley de cabotaje, comercio e internación. Cabotaje, para los que no están tan familiarizados con el tema del transporte marítimo, el cabotaje se refiere al comercio interno, o sea, al traslado de mercadería entre puertos del país, en este caso entre puertos de Chile. Entonces decía, se dicta la ley de cabotaje, comercio e internación, referida al registro de matrículas de los buques nacionales, sus certificados, transferencias y otras exigencias. Dispuso que las tripulaciones de los buques mercantes nacionales deberían ser gradualmente chilenas, aumentando a 1/4 de la dotación por año, hasta completar los 3/4 de la misma desde 1840 en adelante. El plazo para que el mando de las naves sea ejercido solo por oficiales por oficialidad nacional se determina en 12 años, dictándose en febrero de 1837 normas complementarias sobre la conservación y reparación de los puertos y su policía, así como la de los buques y de la navegación de cualquier clase de barco que llevase bandera chilena. Este tema de los buques con bandera chilena, del abanderamiento chileno y la nacionalidad de las tripulaciones es un tema que se discute y es un tema que está abierto hasta el día de hoy.
y un tema relevante para el desarrollo de la Marina Mercante Nacional. 31 de julio de 1876. Apenas 3 años antes de la gesta de Iquique, Arturo Prat rinde el examen final ante los ministros de la Corte Suprema para titularse como abogado. No todos los que estudian Derecho logran titularse como abogado. Prat estudió Derecho mayoritariamente a bordo de las unidades de la Armada donde estuvo destinado, sin descuidar sus deberes militares y trasladándose cuando podía a Valparaíso y Santiago para rendir sus exámenes. En 1871 obtuvo el diploma de bachillerato en Filosofía y Humanidades en el Instituto Nacional y en 1872 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a estudiar la carrera de Derecho. El 26 de julio de 1876 obtuvo la aprobación de su tesis de licencia titulada Observaciones a la ley electoral vigente. Al ingresar a la sala de la Corte Suprema que preside don Manuel Montt, el capitán de corbeta se desprende momentáneamente de su espada, reliquia que hoy custodia la Escuela Naval. En realidad, todo el capítulo de Arturo Prat, abogado, es un capítulo aparte en la historia del héroe. 29 de julio de 1879. Desde Iquique, el almirante Williams escribe al ministro de Marina haciéndole presente sus aprehensiones por las operaciones que en forma inconsulta disponen de sus buques autoridades de gobierno. Basa sus inquietudes en los riesgos ya corridos por la Magallanes, el Tolten y la Chacabuco, dando cuenta que por la cañonera francesa Hugon había sido informado de la presencia del Huáscar y la Unión en la bahía de Mejillones. Posteriormente, el recién ascendido almirante Grau capturó al transporte Rímac, donde estaban los carabineros del Yungay, si es que no me equivoco, lo que produjo un revuelo popular y duras críticas para Williams, a quien se culpó injustamente por el desacierto del gobierno de hacer navegar ese buque sin protección, sin conocimiento del almirante. Enfermo y dolido por las injustas críticas, presentó su renuncia al cargo y fue reemplazado por el capitán de navío Galvarino Riveros Cárdenas. En realidad, el final de la carrera del almirante Williams, héroe de, ¿cómo se llama?, del combate de Papúo, cuando fue capturada la Covadonga, hay injusticia en esa parte de la historia. 31 de julio de 1880. El presidente don Aníbal Pinto Garmendia firma el decreto que crea el Museo de Pinturas, que luego pasó a llamarse Museo Nacional de Pinturas, luego Museo de Bellas Artes y hoy Museo Nacional de Bellas Artes. Se designa una comisión que procedería a formar un inventario de los cuadros y demás elementos que se pusieran a su disposición, debiendo quedar al cuidado de la oficina a cargo del profesor don Giovanni Mochi, este último pintor italiano avecindado en Chile. Inicialmente, el museo se ubicó en el segundo piso del Congreso Nacional y fue inaugurado el 18 de septiembre de 1880. Realizó un peregrinaje por otros establecimientos, como muchas otras instituciones del Estado. Como decía, realizó un peregrinaje por otros establecimientos, hasta asentarse en el actual Palacio de Bellas Artes. Monumental construcción inaugurada el 21 de septiembre de 1910, como parte de las celebraciones del centenario de la República. En realidad hay hartas obras del centenario que perduran y perduran muy bien. 26 de julio de 1947. El transporte presidente Errázuriz se dirige a Alemania, contexto final de la Segunda Guerra Mundial. Como decía, el transporte Errázuriz, presidente Errázuriz, se dirige a Alemania a repatriar a ciudadanos chilenos residentes en ese país, que al término de la guerra y encontrándose en precarias condiciones, decidieron regresar a su patria. El buque, al mando del capitán de navío Gerald Turget, zarpa desde el puerto alemán de Hamburgo, arribando al Paraíso el día 15 de diciembre de ese mismo año. 28 de julio, Día Nacional del Campesino. Yo me siento parte de ese día, yo me siento mis orígenes, mi padre era agricultor, yo hasta entrar a la escuela naval vivía en el campo, así que me siento parte del Día Nacional del Campesino. Esas eran las efemérides que teníamos hoy, Mario. Muy bien, pues. Me sumo entonces a los saludos para el campesino Francisco Muñoz. ¿Ya? Muchas gracias. Y vamos entonces con el primer
tema de la pauta del día de hoy, como lo ha sido habitualmente desde hace mucho tiempo en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y el día de hoy vamos a compartir con nuestros queridos auditores una muy interesante historia relacionada con los diques de Valparaíso. Los diques que son parte de la postal clásica, ¿no es cierto?, de el puerto, de la bahía. Para lo anterior, hemos tomado como referencia un trabajo, un muy interesante trabajo de investigación que realizó el capitán de navío don Carlos Martín Fritz, publicado, mejor dicho, por la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, titulado Los diques flotantes de Valparaíso. Y vamos a iniciar esta crónica hablando de los diques flotantes de madera. Por más de 60 años, perdón, la bahía de Valparaíso se identificó en su paisaje marinero por la existencia de estos artefactos navales, que tenían en sí la especial característica de haber sido construidos de madera y en astilleros locales, sirviendo tanto a la comunidad marítima nacional e internacional como asimismo ocasionalmente a nuestra Armada, y por casi 40 años tuvieron la exclusividad de sus servicios a lo largo de todo el litoral de Chile, ya que solamente en 1896 entraría en actividad el dique seco de Talcahuano. Aunque la primera de estas unidades tuvo una vida muy corta, los otros dos diques que lo relevaron permanecieron en servicio por largo tiempo, todos terminando con un inesperado hundimiento mientras desarrollaban sus labores de reparaciones navales. Desaparecidos los diques de madera, lógicamente aparecieron en Valparaíso los diques flotantes de acero, ya que los proyectos de diques secos en este puerto fueron desechados sistemáticamente, ya que generalmente formaban parte de los proyectos de defensa y mejoramiento portuario que no fueron considerados. El primer dique flotante, en 1856, la Marina Mercante Nacional había alcanzado un espectacular desarrollo en cuanto al número de naves y tonelaje general, que se mantuvo estable por casi un decenio, esto sin considerar el tráfico marítimo internacional, con otros destinos que recalaba obligadamente en Valparaíso en su ruta vía Estrecho de Magallanes o Cabo de Hornos, y que, según las estadísticas, alcanzaba a 1.200 buques al año. Así, el mecánico alemán Nicolás Federico Thiele, experto en construcción de naves y de aguda inteligencia, según las opiniones de la época, observó con interés este mercado y concibió la idea de construir un dique flotante de madera para operarlo en Valparaíso, recurriendo en busca de financiamiento y apoyo directamente al gobierno, el que se interesó realmente en el proyecto, ofreciéndole como único respaldo un mecanismo legal muy común en esa época, que era el de privilegio exclusivo por un determinado tiempo, que permitía trabajar sin competencia alguna en la actividad propuesta. Lo que ahora, hoy en día, llamamos las concesiones, ¿verdad? El señor Thiele se dirigió a Estados Unidos para obtener antecedentes para la construcción y operación de este tipo de artefacto naval, ya que en ese país operaban diques de estas mismas características desde hacía 8 años. El empresario, sin importar las críticas de sus detractores, ni las muchas dificultades que tendría que vencer para llevar adelante su iniciativa, logró superar incluso lo más crítico, que era el aspecto económico, por la desconfianza que generaba en ciertos sectores esta idea. El 9 de junio de 1856, el presidente don Manuel Montt Torres firma el decreto supremo para que don Nicolás Federico Thiele pueda introducir y establecer un dique flotante de balanza en la bahía de Valparaíso, de acuerdo a los planos informados por los peritos Jorge Bainon y Juan Duprat. Este documento fija también las facilidades y responsabilidades para el armador del dique, entre ellas 7 años de privilegio exclusivo que debía contarse después de un año de la fecha del presente decreto. El dique de madera, 51 metros de quilla y dotado de 8 bombas de achique de pistón, no tuvo problemas en su construcción, lo que indica claramente la maestría alcanzada por los carpinteros de Rivera y la capacidad de los ingenieros navales nacionales, ya que ya que en aquella época, de los ingenieros, bueno, la capacidad de los carpinteros de Rivera e ingenieros navales de aquella época.
De esta manera, el dique estuvo en condiciones de ser lanzado al agua el 13 de diciembre de 1856, bastante adelantado a la programación. Por las características propias del dique y sus dimensiones, la prensa publicitó ampliamente este hecho, dando en los días previos informaciones de su modo de operación e incentivando al público a presenciar el lanzamiento a las 10 de la mañana del día indicado, o sea, 13 de diciembre de 1856. Después de esto, no hubo nueva información del dique hasta el jueves 18 de diciembre, cuando el Mercurio, en un breve párrafo, dice, comillas, dique flotante, al fin, después de innumerables inconvenientes superados, creemos que hoy, a las 12 del día, se logrará echar el dique flotante al agua. Cierre de comillas. Pero nuevamente la noticia desaparece hasta el 2 de enero de 1857, cuando se informa que la noche del 31 de diciembre del año recién pasado, se había logrado poner a flote el dique a las 22 horas, después de un fallido intento ocurrido en la mañana de ese día. Para esta maniobra fue necesario el apoyo de numerosas lanchas y de gran cantidad de personas de la Armada. Después de 18 días de incertidumbre, el dique estaba a flote y en situación de continuar sus trabajos de terminación para entrar en servicio cuanto antes. Finalmente, y de acuerdo a la prensa de la época, el dique recibió al primer buque el día sábado 14 de febrero de 1857 al mediodía y fue el bergantín Esperanza. La maniobra total demoró solamente 3 horas, la que fue observada por autoridades y numeroso público que reconocieron con emoción la utilidad y significado de este dique para Valparaíso. Estimulado por el exitoso comienzo de esta actividad, Tielle publica en el Mercurio el 13 de mayo del mismo año un aviso en el que expresa con mucho optimismo la capacidad de su empresa y compromete, comillas, a componer buques de cualquier tamaño que no excedan de 168 pies de quilla en 3 días, siempre que no necesiten más que ser calafateados y forrados. Cierre de comillas. Ese era el anuncio que publicó el señor Tielle. Termina la oferta con una escala de precios por días y toneladas, en el cual, curiosamente, los buques a vapor pagan prácticamente el doble que los veleros para las mismas condiciones. El 16 de mayo salió el vapor Tomé y recibió a la fragata nacional Cornelia de 700 toneladas, que por su porte puso a prueba la competencia del dique, asegurando definitivamente el prestigio de sus servicios. En mayo de 1858, Tielle informa, a requerimiento de la autoridad marítima, que los últimos 12 meses se han carenado en el dique 57 buques entre nacionales y extranjeros, incluyendo 2 buques de la Armada, la corbeta Constitución y el bergantín Ancud. Esta gran demanda de reparaciones trajo como consecuencia la adquisición del taller de carpintería de buques de los señores Gregory y Robinson para ampliar y apoyar los servicios que ofrecía. Toda esta actividad iba bien hasta el sábado 7 de junio de 1862, cuando al mediodía entró al dique el vapor Claude, de 699 toneladas de la Pacific Steam Navigation Company, que no quedó convenientemente apuntalado, lo que ocasionó que alrededor de las 7 a 8 de la tarde fallaran por el peso del buque algunas cuñas de babor, tumbándose la nave peligrosamente a esa banda, comprometiendo de inmediato la estabilidad del dique, que inclinado también comenzó a hacer agua por encima de la compuerta. En esta situación, en apresurada maniobra, se pudo sacar con éxito al vapor, en tanto que el dique seguía gradualmente sumergiéndose, a pesar de los esfuerzos que se hacían para extraer el agua de los estanques, tanto como por bombas del dique, que funcionaban al máximo de su capacidad, sino que también en un desesperado intento con ayuda de baldes, lo que solo retardaba la inevitable pérdida. A las 10:30 de la noche, el agua apagó los fuegos de la caldera y el dique se hundió de inmediato. Las expectativas de reflotarlo fueron decayendo rápidamente con el paso del tiempo, y ya el 18 de noviembre del mismo año, el armador, el señor Tielle, informa a la prensa que abandonará dicha idea y que las maniobras se orientarán a despejar el lugar de restos náufragos.
Este lamentable accidente fue considerado una desgracia para Valparaíso, y las mismas voces que tanto criticaron la idea de Tielle al construirlo, ahora clamaban con más fuerza por su reemplazo. Este dique, que nunca tuvo nombre, había durado poco más de 5 años, una vida relativamente breve. Sin embargo, había amortizado varias veces su costo de construcción, por lo que habían incentivos suficientes para confiar en la continuidad de este negocio. Queridos amigos, esta es la crónica del primer dique flotante de Valparaíso, que curiosamente, como acabo de decir, no tenía nombre. Oye, súper interesante, Mario, y voy a un pensamiento que me vino a la cabeza. Le- Al momento de firmar el decreto, le dieron 7 años de exclusividad. Claro. Hoy día, hoy día, en esos 7 años, ni siquiera logran obtener los permisos para poder poner el dique a flote. Hoy día en 7 años no se hace, para una cosa así, hoy día en 7 años no se hace absolutamente nada. Y Ay, qué resulta que terrible. en 7 años hicieron el dique, lo explotaron, se hundió, y pasó toda la vida del dique en 7 años, cosa que hoy día no pasa absolutamente nada. Señores Qué terrible. auditores, nos separamos por un momento, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de nuestro programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes todas las tardes, bueno, revelando todos los días de lunes a viernes, y nosotros con Francisco Muñoz Pinto todas las tardes de los viernes, junto a ustedes ahí en su casa, en el trabajo o a esta hora del día, muchos de ustedes de regreso del trabajo al hogar. Y por supuesto también agradecemos a nuestro oficiador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, gracias a quien revelando, como decía anteriormente, está en el aire todos los días de lunes a viernes, en el mismo horario, de 6 a 7 de la tarde. Ya, vamos entonces con el próximo tema de la pauta, que hemos titulado Empleos Públicos, los favorecidos empleos públicos. A ver, esta semana, después del anuncio del Instituto Nacional de Estadística de las cifras de empleo, de las macros, perdón, de las magras cifras de empleo, en donde se supo que entre abril y junio la tasa de desocupación se ubicó en un 8,9%, siendo su nivel más alto desde 2010, excluyendo por supuesto la pandemia, que es un caso especial, pero insisto, desde el 2010, la cifra más alta de desempleo, en donde por supuesto el desempleo femenino está por encima, es el que campea, con un 9,9%. Bueno, este estancamiento en el mercado del trabajo, eh, que los expertos atribuyen básicamente a los mayores costos por las nuevas regulaciones, eh, eh, que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con el aumento del salario mínimo estos últimos años, y la reducción de la jornada de trabajo, básicamente. Por ahí son de las principales, todas medidas que ha impulsado el presente gobierno, y su sector, por supuesto, nos tienen en esta condición. Bueno, pero cuando vemos esta tremenda crisis, que se ha denominado una crisis del mercado laboral, una crisis, porque aquí no solamente está el desempleo, ¿no es cierto? Eh, Queridos amigos, ustedes nos han escuchado estos últimos días. En los últimos 12 meses se crearon apenas 141 puestos de trabajo, 141 puestos de trabajo. Es impresionante. A eso agreguémosle el aumento, pero estratosférico, del empleo informal. Entonces, estamos viviendo una verdadera crisis del trabajo. Pero dentro de esta tremenda crisis del mercado laboral, por otra parte, una investigación del Centro de Estudios Horizontal devela que los empleos públicos ya superaron el millón, y que entre marzo de 2022 a septiembre de 2024 se han creado 108.122 empleos en el aparato estatal. Entonces, eh,
es una vergüenza que el mercado laboral privado, el gran mercado laboral, esté en una crisis. En cambio, el único que sigue creciendo, creciendo, creciendo es el empleo público. Y por supuesto, la explicación está de más. Pues los ministerios que se han creado, las entidades que se siguen creando estatales, cada vez que aparece una ley, aparece una nueva entidad estatal y aumenta y aumenta la cantidad de gente que está viviendo a costa del Estado y que son pagados, por supuesto, por todos los chilenos, por todos nosotros. Entonces, la gente no tiene trabajo, tiene que pagar impuestos y tiene que pagarle a los empleados públicos, a esta cantidad de empleados públicos que no sabemos qué están haciendo, pues, Francisco, porque, mire, pero solamente antes de darle el pase, eh, aquí se verificó, ¿no es cierto?, cuáles son los sectores, los porcentajes que justifican este aumento de 108.000 y tantos en nuevos empleos. Gobierno central un 6%, empresas estatales 12%, carabineros, PDI, Fuerzas Armadas un 3%, servicios locales de educación 15%, servicios de salud 10-15% y municipios 49%. Entonces la pregunta es, los que tienen mayor aumento de gente contratada son los servicios de educación, de salud y por supuesto, los municipios. ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor salud? ¿Usted cree que su municipalidad está realizando mejor su trabajo con un 49% de aumento? Francisco. Oye, Mario, y una muestra, ¿cómo se llama? Clara de que este crecimiento del sector público es inorgánica, es innecesaria, es el tema ¿cómo se llama? De las licencias truchas, ¿ya? Los viajes de los empleados públicos alrededor del mundo Claro, aprovechando las licencias la de licencia salud, médica. ¿ya? Ujú. A nadie le importaba, a nadie le había interesado, porque sobran empleados públicos, así que siempre había otro que lo pudiera hacer. Oye, tenemos un problema porque tanto empleado público que está con licencia no se va a poder hacer la pega. Vengan o no vengan, igual no van a hacer la pega. Tuvo que venir la Contralora General de la República a decirle, oiga, mire lo que está pasando con su empleo. Pero el Estado, las autoridades del Estado, que eran los que tenían que controlar todo esto, les daba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Es verdad. Oye, y Mario, y si queremos recuperar el bienestar de los chilenos, si es que realmente creemos en que el gobierno de turno está preocupado del bienestar de los chilenos, ¿ya? Lo primero, no sé si lo primero, pero una de las cosas importantísimas para recuperar ese desarrollo social, etcétera, es generar condiciones de empleo. Ojalá o sea, tener como meta efectivamente llegar a pleno empleo. Pero resulta que Janet Jara, la actual candidata a presidente, que fue hasta hace poco la ministra del Trabajo, ella se vanagloriaba de todas estas cifras que tú mencionas, o sea, de todos estos parámetros que tú mencionas, el tema de la reducción de la jornada laboral, el aumento del sueldo mínimo, el fortalecimiento de los sindicatos, la idea esta que felizmente no ha prosperado de hacer la negociación colectiva por Por áreas rama, por rama. por rama, etcétera. Pero a ella el numerito este famoso, que hoy día está en un 8,9%, el numerito del desempleo No, no le interesaba, no le importaba. Y si le importaba en algo, lo ocultó muy bien, porque nunca, nunca hizo nada por mejorar ese número. Al revés, todas las medidas que tomaba, claro, eran muy buenas para los empleados, pero muy malas para los desempleados, que cada día se le hacía más difícil llegar a conseguir un empleo. Y ni hablemos del sector de las mujeres. El sector femenino en el ambiente, en el tema laboral, son las grandes olvidadas de este gobierno. perdón, A los que, y las grandes perjudicadas con las leyes y medidas y reglamentación que se ha creado, Francisco, ese es el tema. Las grandes perjudicadas, ese es el problema. efectivamente, o sea, esta bandera de lucha, no he visto bandera de lucha más mentirosa de este gobierno feminista. Las mujeres lo han pasado pésimo. Y si alguien tiene alguna duda, vaya a preguntarle a la secretaria del señor Monsalve, que es otra área. Pero las mujeres, con el tema este de la falta de empleo, el sector femenino es el que se ha visto más afectado, el que se ha visto más golpeado en este tema.
Bueno, el señor Juan Ovach, director ejecutivo de este Centro de Estudios Horizontal, que dio a conocer este trabajo de investigación, entonces dijo que la única manera de tener un control efectivo de la dotación de funcionarios públicos es contar con un registro unificado. Eso dijo don Juan Ovach. Eh, Mire, uno no entiende, Francisco, cómo teniendo, hoy estamos viviendo en el mundo de la informática, eh, todo está cruzado, cómo no es posible tener, porque cada vez que se quiere analizar el empleo público se toca con ese mismo problema, que de pronto no están todas las cifras. Entonces, capaz que este 8,9% de desempleo no sea el real, por una parte, y que estos 108.000 y tantos nuevos empleos públicos capaz que sean más, porque tampoco nunca se ha logrado llegar a una cifra, a cifras exactas de cuánta gente trabaja en el sector público. Pero bueno, él lo menciona como una forma. Ahora, ¿qué sacamos con tener una base de datos única, actualizada al día, cuando se siguen creando ministerios, se siguen creando nuevos organismos públicos, el gobierno de turno? Bueno, se sacó los zapatos, pues, o sea, se pasó. 108.000 nuevos empleos desde el 2022 que ingresó al gobierno, en 2 años, perdón, de 2022 a 2024. Estamos hablando de 2 años, queridos amigos. No estamos contabilizando 2025 todavía. Vamos a ver qué va a suceder de aquí a fin de año o de aquí a marzo del próximo año. Pero eh, cada gobierno a pituta mete operadores políticos al aparato estatal para pagarle sus servicios y este es un asunto que no va para más. No podemos seguir, el Estado no puede seguir creciendo al infinito. No puede Oye, crecer al y infinito, muchos, pues. Mario, perdón, muchos dicen, ¿y a mí qué me importa? Bueno, las malas noticias son que ese crecimiento inorgánico y explosivo y gigantesco del empleo público lo pagamos entre todos, po. Se paga con los impuestos. Así que el que piensa, ¿y a mí qué me importa? Mejor que le importe un poco, porque esta cuestión se está desfondando y gran parte del problema de financiamiento del Estado es por este tipo de medidas, esta y otras más. Bueno, se ha hablado mucho, perdón, Francisco, de las contribuciones, ¿no es cierto? De este aumento también explosivo del pago de las contribuciones. Ahí está una de las consecuencias, pues, de esto, pues, que de alguna parte hay que sacar plata para mantener a esta gente en el aparato público. Pero hay mucha gente, la gran mayoría, bueno, el señor Boric dijo que el 20% más rico paga contribuciones. Claro, el 80% no paga contribuciones, pero la mala noticia es que el 80% igual tiene que pagar el aumento del precio del pan, el aumento del precio de las papas, el aumento del precio de todo, pues. Oye, pregúntenle a la señora, la dueña de casa, que es la que compra el pan todos los días, cómo ha aumentado, ha variado el precio del pan estos últimos 2 años, cómo ha aumentado el costo de la vida. Y ahí van a tener la explicación de cómo se financian estos casi 109.000, estos 109.000 aumentos de empleados públicos estos últimos perdón, entre 2022 y 2024. Así es. Ya, vamos entonces al próximo tema. Hemos titulado ¿Qué pasa con los sumarios? A ver, este miércoles la Contraloría dio a conocer que hay 2.982 funcionarios afiliados a KPRN y PRECA que hicieron mal uso de licencias médicas. O sea, perdón, que dejaron el país, fueron de vacaciones o abandonaron el país mientras tenían una licencia médica vigente. Eh, Aquí los porcentajes se dividen en 35,9% perteneciente a Carabineros, un 35,8% a Gendarmería, un 24,1% a las Fuerzas Armadas en general, estamos hablando de las tres ramas, y un 4,2% a la Policía de Investigaciones de Chile. Bueno, esto es porque la Contraloría sigue haciendo su pega, ¿no es cierto? Sigue destapando esta olla, esta olla maloliente, ¿no es cierto?, que es el mal uso de licencias médicas. Bueno, la Contraloría, recordemos que analizó
la primera bomba atómica que lanzó la Contraloría fue este análisis que hizo entre el 2023 y 2024, donde detectó 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen funciones a nivel nacional que incumplieron el periodo de reposo, licencia médica. Y a estos 25.000 y tantos funcionarios públicos se le emitieron 35.585 licencias. Esa fue la primera parte. De ahí, ¿no es cierto?, la Contraloría ha continuado haciendo su pega, como dijimos con esto que anteayer dio a conocer la gente afiliada a CAPREN y DIPRECA que ha hecho mal uso de las licencias médicas. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con los sumarios, pues? ¿Qué ha pasado con los sumarios? A ver, cuando se destapó esta olla maloliente, como dijimos, a fines de mayo, el Ministerio de Hacienda dio un plazo de 72 horas a los 788 organismos comprometidos para que iniciaran un sumario administrativo. Ese plazo finalizó el 26 de mayo, fecha a partir de la cual comenzó a correr el periodo de 30 días para que los respectivos servicios enviaran el detalle del estado de los sumarios. A fines de julio, el señor Marcel, titular de Hacienda, detalló que los funcionarios del gobierno central involucrados en viajes mientras usaban licencia médica se incrementó a 8.814 y a los que se le estaba aplicando un sumario subió a 7.926. Eso fue en junio. Bueno, a 70 días desde que se destapara este escándalo, eh, todavía no hay reporte de sumarios terminados. El Mercurio, a falta de datos consolidados, de las 345 municipalidades y de las 16 regiones, gobiernos regionales, eh, ¿cómo se llama? Recurrió al Comité Nacional de Ausentismo, eh, que este Comité Nacional de Ausentismo había resuelto que se actualizaría mensualmente el avance de los sumarios. Transcurrió 33 días desde el último reporte, esto no ha sucedido. Consultado este Comité Nacional de Ausentismo, consultado por el Mercurio, la Dirección de Presupuesto respondió que a fines de mes la Dirección de Presupuesto sistematizará los datos informados por las instituciones y próximamente entregará un tercer balance sobre el estado de los sumarios. El problema es que, igual como sucedió, ¿no es cierto?, en tiempo de pandemia, con el bono de clase media, que un alto porcentaje de empleados públicos hizo uso, accedió, porque como eran bonos universales, accedió a este bono y que supimos que cuando se le preguntó, ahora hace unos 3 meses atrás, nosotros lo comentamos en este programa, se le preguntó al gobierno qué pasaba con toda esa gente, lo que uno que se escuchó fue un cri, 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 cri. No pasó nada. Si no me equivoco, eran menos de 100 sumarios, eran algo de 80 y tanto. No tengo, traté de buscar la cifra, pero no lo encontré. Creo que no alcanzaban los 100 sumarios los que habían llegado a un término. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con toda esta gente que hizo mal uso de las licencias médicas? ¿Van a tener realmente un castigo? ¿Van a tener realmente, van a pagar las consecuencias de su sinvergüenzura? Mario, el muy poco avance que ha habido en esta investigación y en aplicar unas sanciones muestra una arista que es parte, yo diría que es la parte medular de todo el problema. ¿Y cuál es la arista que yo menciono? Nuestras autoridades públicas no tienen ni la voluntad ni el carácter para realmente controlar estos desbordes. No tienen el carácter y además no les interesa. Otro que haga el trabajo sucio. Nos enteramos no hemos enterado regularmente, nos informamos que todos los empleados públicos reciben la bonificación por buen desempeño. Lo que me imagino que obviamente incluye a los que recibieron irregularmente el bono que tú mencionabas recién y a los que ahora están, a los actuales viajeros. Todos reciben el bono de buen desempeño. No son investigadas las ausencias laborales. Y ahora, claramente, la investigación por las, ¿cómo se llama? Por las licencias falsas no marcha. No tenemos autoridades que tengan las ganas de que las cosas
que las cosas se hagan bien. Es fácil repartir bonos, es fácil repartir prebenda, es fácil ser buenista, buena onda, etcétera. Pero la autoridad también tiene el rol de controlar el buen desempeño de los funcionarios. Y ese rol de las autoridades no está ocurriendo. Bueno, hay casos, ya no me acuerdo cómo se llama, el organismo que quería haber detectado todo este mal trabajo, que a la directora de este organismo la echaron hace 3 o 4 semanas atrás. Ella misma declaró, a ella no le interesaba saber si acaso las personas que estaban recibiendo licencias médicas lo estaban haciendo correctamente o no. A ella lo único que le preocupaba era que las personas que pedían una licencia médica la recibieran. Pero la Claro, otra parte de la arista no es que no la haya controlado, no le interesaba, nunca hizo nada por tratar de controlar la otra parte de la arista. Y ese esa es era parte del el, problema. ese era el confín. Sí, es verdad, Francisco. Se nos está acabando el programa y tenemos un tema muy interesante que tratar con nuestros queridos autoridades y vamos a dejar hasta acá, pero efectivamente usted lo resumió. No hay voluntad para controlar esto. Queridos amigos, nos queda muy poco tiempo, que lástima que se nos pasó el programa, pero a ver, el próximo tema hemos titulado Ley Humanitaria. Existe una moción, una ley que se está discutiendo recién en su primera etapa en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara Alta, eh, que busca entregar eh, ¿cómo se llama? Cumplimiento pena alternativa para personas condenadas que padecen alguna enfermedad terminal, entendiéndose por tal aquella enfermedad o condición patológica grave y progresiva, personas condenadas que padecen por cualquier causa un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa, hombres condenados que tengan 70 años o más o que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena y mujeres condenadas que tengan 65 años o más o que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena. O sea, en el fondo que pretende o que busca favorecer a los adultos mayores con cumplimiento de penas alternativas, que no sea tan perdonazo, sino que salgan de la cárcel y básicamente se vayan a cumplir la condena, el resto de la condena a su casa. Bueno, aquí la piedra del toque para variar son los ex uniformados condenados en las llamadas causas de derechos humanos, que algunos insisten en llamar de lesa humanidad, pero no es así, no existe ese delito. Y a pesar de que se les juzga bajo ese prisma, no hay ni un solo de los 400 y tantos condenados en causa de derechos humanos que en el fallo condenatorio final diga que está condenado por un delito de lesa humanidad, porque no es aplicable en nuestras leyes. Ese es La el lesa único. humanidad, Mario, ¿cómo se llama? Entró en vigencia en Chile el 1 de septiembre de 2009 y Así es, todos los temas de lesa humanidad terminaron. O sea, la fecha tope es el año 1990, cuando se acabó el gobierno militar. 19 efectivamente. años, o sea, la ley, el tema de la lesa humanidad fue una figura creada 19 años después de la última situación que se investiga. Así es. Por eso que ninguno de esos delitos, de las causas llamadas de derechos humanos, ninguno de ellas está tipificado como lesa humanidad. Pero, como están juzgados bajo un sistema antiguo, son juzgados bajo ese prisma, o sea, con esas consideraciones. Bueno, pero este es el mundo loco que estamos viviendo en nuestro país. A ver, hubo reciente, ahora, hay por supuesto, está hablando de que la piedra del tope son estos ex uniformados condenados por ese tipo de causa. Están apareciendo, ¿no es cierto?, diversos organismos que han concurrido a la comisión esta del Senado a dar su parecer. Acá está publicada hace pocos días una carta que firmaron eh, una serie de especialistas eh, de la comisión. ¿Dónde está? El Comité para la Prevención de la Tortura. Entonces, este Comité para la Prevención de la Tortura dice que está de acuerdo con esta ley, pero sin embargo, estas medidas sustitutivas dicen deben evaluarse caso a caso y considerar, entre otros factores, la gravedad del delito, el estado de salud, edad y género de la persona condenada. Y adicionalmente, cuando se trata, según ellos, de delito de lesa humanidad, que dijimos, no existe ninguno de estos condenados que esté condenado por delito de lesa humanidad, también se debe verificar el tiempo efectivo de la condena, la colaboración, el arrepentimiento y la perspectiva de las víctimas. O sea, preguntarle
a la supuesta víctima. Y digo supuesta porque aquí, bueno, es otro tema y no nos vamos a alargar en esto, pero se han cometido muchas injusticias y han habido muchas sinvergüenzuras en esto. Preguntarle a la víctima si está de acuerdo que a esa persona se le conceda este beneficio. Este beneficio. Exigirle colaboración y exigirle arrepentimiento. La pregunta es, ¿cómo se le exige arrepentimiento a una persona que en su corazón, que en su ser más íntimo, sabe que él no cometió un delito por el cual se le acusa? Recordemos que casi la totalidad de esta gente que está condenada, que está cumpliendo en este minuto prisión, ha sido condenada por simple presunción. Nunca se le ha legalmente probado el delito. Simple presunción. Si vamos a comenzar a ponerle 1000 condiciones, entonces no deja de ser una ley humanitaria. Si aquí lo único que se debe considerar es la edad y la salud de la persona, si en eso quería centrarme yo en el punto. O sea, pedirle arrepentimiento, pedirle colaboración. ¿Cómo colabora la persona cuando han pasado 50 años? Muchos de ellos están con Alzheimer. ¿Cómo colabora con la justicia? Entonces, si ese es el tema, ¿cómo se le pide arrepentimiento? ¿Cómo se le pide colaboración? ¿Cómo se le va a pedir a las víctimas que... entonces, es una ley inaplicable, pues. Es una ley inaplicable. Entonces, derechamente, no va a tener ningún sentido una ley así. Disculpe, Francisco, que había interrumpido, pero quería No hacer... te preocupes, Mario. Oye, es la hora de despedirnos ya. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,